sesión de nuestro curso básico de formación litúrgica. Gracias por estar al otro lado del ordenador y espero que la temática que vamos a tratar en esta sesión y a lo largo de todo el curso pues sea de vuestro interés y os sirva realmente para profundizar en algo tan importante como lo que hoy tratamos, la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia. Realmente esta primera sesión y la segunda, la que haremos la semana que viene, vienen a responder a una pregunta fundamental, básica: ¿qué es la liturgia? Solamente entendiendo bien lo que es la liturgia podremos entender cuál es su importancia en la vida de la Iglesia. Por tanto, comenzamos. Ya en el vídeo de presentación de la semana pasada yo hacía referencia a un documento que va a ser una referencia constante en nuestro curso. Ese documento es la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium. Es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, una de las 4 grandes constituciones que el concilio nos ofreció, en concreto la que reflexiona sobre la liturgia y puso en marcha lo que después del concilio sería la reforma litúrgica, de la cual hablaremos en su momento. En el número 10 de este documento, ya lo dijimos en la presentación, aparece una afirmación importante. Se nos dice que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana toda su fuerza. Fuente y culmen. Este número nos está diciendo que la liturgia tiene un papel central, importantísimo, en la vida de la Iglesia. Para poder entender esto, necesitamos entender bien qué es la liturgia, y ahí es donde entran estas 2 sesiones, la de hoy y la de la semana que viene. Porque podemos tener una comprensión de la liturgia insuficiente. Por ejemplo, durante siglos, la concepción predominante hasta el Concilio Vaticano II de lo que es la liturgia era que la liturgia eran ritos y ceremonias. Es decir, se fijaba solamente en el aspecto exterior, en los gestos, en los signos, en las palabras. La liturgia era solamente eso, se consideraba solamente como ritos y ceremonias. Si partimos de esa concepción, entenderemos que su importancia pues es una importancia relativa, porque a fin de cuentas estamos hablando de algo exterior. Si entendemos que la liturgia es algo más, pues a lo mejor nos vamos a dar cuenta de que el valor de la celebración litúrgica para la Iglesia es insustituible y es central. Por tanto, es importante que nos preguntemos sobre qué es la liturgia. Bien, no estaría mal que hiciésemos ahora referencia, como una pequeña introducción, al otro gran punto de referencia que vamos a tener en nuestro curso. Junto a Sacrosanctum Concilium, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene una importancia central y nuclear. En el Catecismo, en los números 1067 a 1068, 2 números que vamos a leer ahora, se nos habla de esta importancia de la liturgia. Se nos dice que Cristo, el Señor, realizó esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. El número 1067 ya nos está adelantando la temática de la próxima sesión, porque nos está hablando de la historia de la salvación, cómo Dios ha querido salvar al hombre, ha preparado esa salvación en el Antiguo Testamento y la ha realizado por el misterio pascual de Cristo, es decir, por su muerte y su resurrección. Misterio pascual de Cristo. Por este misterio, continúa el número, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia.
Y ahora es cuando relaciona historia de la salvación con liturgia y nos dice, por eso en la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra redención. Es decir, la liturgia celebra sacramentalmente el misterio pascual de Cristo. Está celebrando la historia de la salvación, está celebrando la salvación que nos viene por medio del Señor Jesús. El número 1068 nos dice que es el misterio de Cristo, lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. Es decir, no se trata solo de recordar lo que Cristo ha hecho, sino de vivirlo, de encontrarnos con él para poder dar testimonio. Por eso toda la vida de la Iglesia nace de la liturgia, porque la liturgia es un encuentro con Cristo, donde se hace presente el Señor y donde se nos manifiesta y se nos da para que podamos participar esa salvación que nos viene por el misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor. Hay una cita entonces, en el número 1068, del número 2 de Sacrosanctum Concilium, que nos dice que en efecto la liturgia es el medio por el cual se ejerce la obra de nuestra redención. Es decir, es el medio por el que nosotros accedemos a esa salvación que nos viene de Cristo. Dice, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, y contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Y es que la celebración está orientada a la vida, lo diremos en su momento, a que la vida sea un culto agradable a Dios. Bien, pues ya con estos dos números nuestra temática la tenemos bastante centrada. Está claro que no basta una concepción de la liturgia solamente con meros ritos y ceremonias, una concepción de la liturgia puramente externa. No, la liturgia es mucho más y de ello vamos a empezar a hablar. Ciertamente la liturgia es celebración del misterio pascual, es celebración del misterio de la fe. Porque una vez que hemos creído en Cristo, una vez que queremos seguirlo, pues claro, para poder hacer esto, para poder ser cristianos, necesitamos encontrarnos con Él, necesitamos estar unidos a Él. La fe no es solamente un conjunto de verdades en las que hay que creer, la fe es una relación personal con Cristo. Y la liturgia nos permite encontrarnos con Él y unirnos a Él. Cuando nosotros hablamos de participar en la liturgia, estamos hablando precisamente de eso. Estamos hablando de un encuentro con Cristo vivo, a través de signos, de gestos y de palabras que son la celebración, de los cuales hablaremos y hablaremos abundantemente en este curso. Pero en la liturgia, porque es celebración del misterio de la fe, nosotros no podemos participar meramente como espectadores, como si lo que estamos celebrando fuese algo ajeno a nosotros. Al contrario, participar en la liturgia significa encontrarse con Cristo a través de esos símbolos, de esos signos, de esos ritos, de esos gestos y de esas palabras que son esa dimensión externa de la liturgia. Hablaremos de eso en su momento cuando hablemos de que la presencia de Cristo en la celebración es una presencia sacramental, es decir, a través y por medio de signos. Pero no adelantemos demasiado las cosas. La liturgia responde a la misión de la Iglesia, porque la Iglesia tiene una doble misión. La misión de anunciar a Cristo y la función de realizar la obra de la salvación. Vamos a leer, si os parece, el número 6
de Sacrosanctum Concilium, que lo expresa de esta manera. Dice: por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo, atención ahora, no solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre. No solo para anunciar, dice, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban. Es decir, la tarea de la Iglesia, la misión de la Iglesia es doble: anunciar a Jesucristo y realizar la obra de la redención. Anunciar la palabra y celebrar y actualizar esa obra de salvación por medio de la liturgia. Lo que anunciamos no es solamente el recuerdo de un pasado, sino que es algo que se hace presente en la celebración. Y por eso es tan importante que el pueblo de Dios tome parte en la obra de Dios, en ese misterio de salvación realizado en Cristo. Es el número 1069 del Catecismo de la Iglesia Católica, que os invito a leerlo, para no hacer demasiado largo el vídeo, el que profundiza un poquito esto. Claro, así ya podemos ir entendiendo que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia. Si yo te anuncio algo, pero luego no te lo doy, pues es incompleto lo que estoy haciendo. La Iglesia en la liturgia nos da aquello que anuncia en la evangelización, para que luego nuestra vida sea un culto agradable a Dios, sea el resultado de habernos encontrado con Cristo vivo. De ahí ese lugar central en la vida de la Iglesia. Bien, el término liturgia, la palabra liturgia, porque os recuerdo lo que estamos intentando en esta primera sesión, es empezar a responder a esta pregunta: ¿qué es la liturgia? ¿Qué significa el término? Pues mirad, es un término que en su origen viene del griego y que hace referencia a cualquier trabajo, cualquier cosa que se haga para beneficio de los demás. La liturgia es un servicio a los demás. Ese era el sentido original del griego. Este sentido pasó a la Biblia, pasó al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ya no era tan genérico, ya no era cualquier cosa que se hacía para bien del pueblo. Designaba sobre todo al culto, al servicio a favor del pueblo que hacían los sacerdotes en el templo de Jerusalén. El servicio cultual del templo. Es verdad que la vida litúrgica del pueblo de Israel no era solamente la que se realizaba en el templo, porque había también una liturgia doméstica que se hacía en las casas. En el Antiguo Testamento, liturgia hace referencia, cuando aparece el término, como digo, al servicio cultual del templo, a lo que hacían los descendientes de Aarón, que eran de la tribu de Leví. Luego, ya digo, estaba el culto del pueblo, el culto en las casas. En el Nuevo Testamento, como ese culto del templo, Cristo lo critica tanto porque es un culto que está vacío, que es un mero cascarón, critica a los saduceos muchas veces, porque el culto que dan a Dios es un culto vacío, porque no está la vida implicada en él. La palabra apenas se utiliza. Se utiliza en su sentido civil, algo que se hace en favor del pueblo, como en el griego clásico. Se utiliza, como en el Antiguo Testamento, para hacer referencia al culto del templo, y se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, de la evangelización, y en San Pablo también, de la evangelización
y de la caridad. Evangelizar y ejercer la caridad son un servicio en favor del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento aparece esta palabra en el sentido de culto comunitario, en el sentido de celebración, podríamos decirlo. Solamente hay un texto, Hechos 13:2, en el que parece que sí, parece que se refiere a la Eucaristía. Pero como vemos, el hecho de que en el Antiguo Testamento la palabra liturgia se refiriese más bien al templo de Jerusalén y los cristianos quieren distanciarse de esa forma de entender el culto, hace que el término no sea al principio un término utilizado, al menos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Luego ya los primeros escritores cristianos van a utilizar este término, van a empezar a utilizarlo y poco a poco lo van a aplicar al culto de la Nueva Alianza, al culto cristiano. Con todo, es una palabra que en el vocabulario cristiano se va a extender bastante tardíamente, a partir del siglo XVII más o menos, y sobre todo ya en el siglo XIX y en el XX. Bueno, en cualquier caso, hemos hablado del término, pero ¿y el contenido? ¿Qué duda cabe que hay, cómo decirlo?, concepciones de la liturgia, comprensiones de la liturgia, que son insuficientes? La primera concepción insuficiente, ya la hemos dicho, es la que considera en la liturgia solamente el aspecto exterior, el conjunto de las ceremonias y de los ritos. ¿La liturgia es eso? Sí, pero es algo más. Y de hecho los ritos y las ceremonias no son lo más importante de la celebración, ni mucho menos. Otra concepción era la concepción jurídica. La liturgia es un conjunto de normas que regulan el culto público de la Iglesia. Nos dicen cómo debe ser una Eucaristía, cómo debe ser un bautismo, un conjunto de normas que la Iglesia ha establecido. Pues hombre, sí, en la liturgia, lógicamente, hay un conjunto de normas, pero la liturgia es mucho más que eso. Y el hecho de que esté regulado por la autoridad eclesiástica, por el Papa, y en menor medida por el obispo, pues sí, es importante, pero la liturgia es mucho más que eso. Luego, además, durante muchos siglos hubo una concepción clerical de la liturgia, pensando que la liturgia era algo que los sacerdotes hacían, que era algo suyo, algo de los clérigos, de los sacerdotes, y de lo que el pueblo se podía beneficiar. Bueno, es muy insuficiente, porque no nos está diciendo que toda la asamblea participa en la celebración. Tenemos que profundizar y tenemos que preguntarnos entonces qué es la liturgia. Y cuando nos vamos a Sacrosanctum Concilium, cuando nos vamos al Concilio Vaticano II, la primera respuesta que encontramos es que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Es decir, ¿Cristo es sacerdote? Sí. No era un sacerdote del templo, no pertenecía a la tribu de Judá, no hacía los sacrificios de animales en el templo en honor a Dios. Pero Cristo ofreció el verdadero sacrificio, ofreciéndose a sí mismo en el altar de la cruz. La carta a los Hebreos insiste mucho en que aquello que el Antiguo Testamento nos presentaba en el templo de Jerusalén con los sacerdotes era un anticipo, una sombra de lo que luego ahora es una realidad. Cristo es sacerdote porque su propia vida ha sido ofrecida por nosotros a Dios. Bien, Cristo sigue ejerciendo ese sacerdocio por medio de la liturgia. La liturgia es ejercicio del sacerdocio de Cristo, porque ese misterio de la muerte y resurrección del Señor se actualiza y se hace presente
en la celebración, especialmente en la Eucaristía. Y cuando estamos celebrando en la Eucaristía, estamos celebrando la entrega de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, no como algo pasado, sino como algo presente, como algo que sin repetirse aquel acontecimiento se está realizando hoy, aquí y ahora. Por tanto, la liturgia es ejercicio del sacerdocio de Cristo. En el número 7 de Sacrosanctum Concilium podemos leerlo. Con razón, entonces, dice el tercer párrafo, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, en la liturgia, los signos sensibles, significan, y cada uno a su manera realizan, la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. Claro, porque Cristo se ha ofrecido a sí mismo en el altar de la cruz. Y nosotros, por medio de la liturgia, nos unimos a Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra vida, unida a la suya, sea un sacrificio agradable a Dios. Y de esa manera damos culto a Dios, porque el culto cristiano es un culto existencial. El cristiano da culto a Dios con la propia vida, y para ello es necesario unirse a Cristo en su sacrificio. Por eso podríamos decir que la liturgia es la obra del Cristo total. Esta expresión, el Cristo total, es una expresión de San Agustín. San Agustín habla de la cabeza y de los miembros, del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, los miembros somos nosotros. ¿De quién es obra la liturgia? De Cristo, cabeza, y de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cabeza y de los miembros. Por tanto, la liturgia es ejercicio del sacerdocio de Cristo, llevado a cabo por Cristo cabeza y por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Ya lo he dicho, para que la propia vida sea un culto agradable a Dios. O dicho de otra manera, y como nos dice Sacrosanctum Concilium en su número 7, para que Dios sea glorificado, para dar culto al Padre, y el hombre sea santificado. Si nosotros no somos santificados, si no recibimos el don del Espíritu Santo en la celebración, ¿cómo vamos a glorificar a Dios en nuestra vida? Porque entonces no tendremos esa fuerza transformadora del Espíritu que hace de la vida, como digo, un culto a Dios, que la transforma, que la plenifica, que la llena de vida. Es, por tanto, la liturgia un acontecimiento. La liturgia pertenece a todo el pueblo de Dios, no a nadie en particular, ni siquiera al sacerdote. Es algo que, por tanto, pertenece a todos, y por tanto todos participamos en ella. Y la liturgia es un acontecimiento en el que la Iglesia se manifiesta. ¿Dónde existe la Iglesia? La Iglesia somos los cristianos. La principal manifestación de la Iglesia se da en la celebración. La celebración litúrgica es epifanía de la Iglesia, la manifestación más perfecta de la misma. La liturgia va marcando y va orientando el tiempo de la Iglesia. Sin la celebración litúrgica, pues sería imposible vivir en esperanza, vivir con fe, vivir con caridad. Muy bien, pues quiero acabar hablando de la relación difícil a veces entre liturgia y ejercicios piadosos. Vamos a ver. Mirad, durante muchísimo tiempo, a partir del siglo IX, X y en los siglos posteriores,
hubo un enorme alejamiento del pueblo de la liturgia. ¿Por qué? Por muchas razones. Os señalo dos. Primero, porque la liturgia se había convertido en algo profundamente clerical. Era algo realizado por los clérigos, por los sacerdotes. El pueblo asistía a la celebración como un mero espectador, pero sin participar en ella. Un presente ausente. Mudos espectadores. Además, en una época en la que ya habían nacido las lenguas romances, el español, el francés, etc., la liturgia se seguía celebrando en latín. Por tanto, el pueblo no entiende aquello que está celebrando. Y lo que no se entiende difícilmente se puede vivir. En el sentido de la fe, en el sensus fide del pueblo cristiano, está claro que la liturgia es importante, que la Eucaristía es importante. Pero la forma de participar en ella, meramente asistiendo como el que asiste a cualquier espectáculo del mundo, o a una película, una obra de teatro, sin implicarte realmente en lo que ahí se está celebrando, pues era insuficiente, esa participación era insuficiente. Y el pueblo se tuvo que refugiar en las devociones y en los ejercicios piadosos. De tal manera que durante muchos siglos el sustituto de la participación en la liturgia fueron los ejercicios piadosos y las devociones particulares. Eran importantes. Durante estos siglos surgieron santos, o sea que, quiero decir, cumplieron su papel, ¿no? Al hablar de ejercicios piadosos y al hablar de devociones, me estoy refiriendo a prácticas de oración, acciones religiosas, que más o menos tienen una forma establecida, que no son improvisadas, sino que tienen una forma establecida. Pongamos por caso el rosario. Claro, cuando llega el concilio y nos dice que la liturgia es algo más que ritos y ceremonias y que es importante que participemos en ella para encontrarnos con Cristo a través de los signos, gestos y palabras de la celebración, de tal manera que nuestra vida sea un culto agradable a Dios, pues ¿dónde quedan los ejercicios piadosos? ¿Dónde quedan las devociones? Durante mucho tiempo pues se dio el bandazo y parecía que aquello no servía de nada. El concilio nos lo explica bastante bien. Nos dice que evidentemente la liturgia y los ejercicios piadosos, pongamos el rosario, el Vía Crucis, etc., no están al mismo nivel. No son dos cosas similares. Y mucho menos son dos cosas de las que hay que elegir una y quedarse con la otra. No. Ciertamente la liturgia, que está en el centro de la vida de la Iglesia, es mucho más importante. La liturgia pertenece al cuerpo entero de la Iglesia y lo manifiesta. No son acciones privadas, son celebraciones de la Iglesia, por medio de las cuales se hace presente Cristo y por medio de las cuales se manifiesta la Iglesia misma. Los ejercicios piadosos, que forman parte de la espiritualidad cristiana, evidentemente, no llegan a tanto. Es verdad que los ejercicios piadosos hacen referencia a los mismos misterios que celebra la liturgia. Pensemos, por ejemplo, en los misterios del rosario, ¿verdad? Pues los misterios de dolor, los misterios de gloria, pues son los mismos misterios que celebramos en la Eucaristía. ¿Qué duda cabe? Pero, digamos que la referencia a esos misterios se hace de otra manera, de una manera, pues digamos, más afectiva, de una manera más sentimental, podríamos decir, de una manera más contemplativa. Lógicamente, la eficacia de la liturgia depende de Cristo, que se hace presente en ella. La eficacia de los ejercicios piadosos y de las devociones depende de la fe con la que tú hagas esa oración o esa práctica piadosa. ¿Nos ayudan? Sí, claro que nos ayudan. ¿Son un sustituto de la liturgia? Nunca. ¿Deben mirar a la liturgia? Sí.
sí, e inspirarse de hecho en ella, para que nos ayuden a celebrar, para que nos ayuden a vivir ese encuentro con el Señor. Volveremos a esto porque habrá una sesión que quiero dedicar a dar algunos criterios. Bien, si la liturgia es todo esto que yo acabo de decir, ¿cuál sería la consecuencia? Bueno, la consecuencia ya la señaló el concilio, es la participación activa. Es que yo me pueda encontrar con Cristo. Pero para encontrarme con Cristo en la liturgia, debo entender y comprender los signos, gestos y palabras de la celebración. Debo tener una formación litúrgica y una formación bíblica que me permita vivir la celebración. El concilio ya nos dice que los dos grandes desafíos y los dos grandes retos de entender así la liturgia son estos: participar en ella y para ello formarnos. Pues en eso estamos, y esa, si recordáis, era la finalidad o una de las finalidades de este curso básico de liturgia: entender lo que es la celebración, entender lo que es la liturgia, para lograr lo que pide Sacrosanctum Concilium, por ejemplo, en el número 14, una participación consciente, interna y externa, activa, plena y que dé fruto. Bueno, pues hasta aquí esta primera sesión, que se complementará, como os decía, con la segunda sesión que veremos el próximo viernes, hablando ya de la teología de la liturgia, poniendo en relación liturgia e historia de la salvación. Pero claro, una semana da para mucho. Da para que puedas escuchar este vídeo, como lo estás haciendo ahora, y da para que puedas leer un poquito. Yo te propongo leer los números del 1069 al 1075 del Catecismo de la Iglesia Católica. Una presentación preciosa de lo que es la liturgia, de la temática que os he intentado explicar en esta primera sesión. Hacedlo y planteaos qué importancia tiene para ti la liturgia como fuente y culmen, no ya solamente de la vida de la Iglesia, sino de tu propia vida. Pues hasta aquí esta sesión. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta que queréis hacer, con muchísimo gusto la responderé. Dirigidla, os lo dije ya en la otra sesión y lo iré repitiendo, a la cuenta de correo liturgia@diocesisdecartagena.org. Me comprometo a responder todos los correos que sean enviados, o bien personalmente, o bien, si veo que puede tener interés, en el siguiente vídeo recogeré las preguntas que me hayáis mandado y las responderé para todos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido demasiado y, al contrario, espero haber despertado en vosotros pues el gusanillo de profundizar un poquito más en lo que es la liturgia para poder vivirla. Muchísimas gracias y nos vemos, Dios mediante, el viernes que viene. Un saludo a todos.